Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más, amén, para darle gloria y honra al Señor. Aunque no nomás en este momento, ¿verdad? Siempre se lo damos. Le damos gracias por todas las cosas que está haciendo, amén, por su palabra, por todo lo que Él nos ha dado. Y el ejemplo que nos dio cuando Él anduvo aquí, amén, en esta tierra. Y quiero decirle que estamos contentos, amén, porque ya tenemos pensado abrir el local y queremos que, si usted no tiene donde congregarse, venga y escuche la palabra. Si la ha estado escuchando por aquí en Phoenix o cerca, venga y venga para que escuche la palabra, amén. Vamos a tratar de seguir pasando los servicios, amén, para ustedes que están en otras partes del mundo, para que sigan escuchando la palabra, amén. Pero tenemos planes, tratamos de no detenernos, amén, y de hacer cambios conforme vamos caminando en Dios, pero el Evangelio sigue adelante, amén. Hay un canto que dice que en las luchas y en las buenas la iglesia sigue caminando, algo así, y solo se detiene para predicar, dice, amén. Pero nosotros seguimos adelante, amén, dándole la honra y la gloria a Dios. Alístese, agarre su lápiz, su papel, como siempre le decimos, para que escriba los versículos, amén, porque a veces se le pierden a uno en la tableta, en el teléfono, y así sirve que los tiene ahí apuntaditos, amén. Vamos a orar para empezar y darle gracias a Dios, amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque todo está bien, declaramos victoria en medio de todo, Señor. Seguimos creyendo que lo mejor está por llegar, porque tu palabra nos lo enseña así. Gracias porque nos has perdonado, nos has limpiado, porque tu palabra dice que las cosas viejas pasaron y tú haces cosas nuevas, Señor. Te adoramos, bendecimos a cada uno de los que están escuchando aquí o lejos de aquí, Señor, donde quiera que estén. Que seas tu Espíritu Santo hablándoles, inquietándolos, y que ellos sean obedientes a tu palabra, para que la pongan por obra, Señor, para que sea de bendición en sus vidas. Gracias te doy una vez más por todo, Señor. Y da mi palabra, Espíritu Santo, en esta noche, para la iglesia, para tu pueblo. Te doy la honra y la gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Le damos gracias a Dios. Antes de que se venga a congregar, amén, va a ser, creo, hoy es el último servicio aquí en los estudios, en casa, ¿verdad? Vamos a seguir transmitiendo desde allá, desde el local, desde el templo. Y no se me olvida a mí tantas cosas que hemos enseñado a la iglesia, amén. Les hemos dicho a ustedes, les hemos enseñado cómo vivir en victoria, cómo vivir en la palabra. Y yo les he dicho muchas veces a algunos de ustedes que ya tienen algo de tiempo con nosotros, que ustedes tienen mucho conocimiento de aquí, de casa, los de casa. La palabra que han aprendido es palabra poderosa y ustedes solo se van a dar cuenta, amén. Porque con esta palabra el diablo no se puede engañar por más lucha que le haga. Hay gente que quiere ser engañada y se dejan, ¿verdad? Pero si tú amas a Dios y aplicas esta palabra, el diablo no te va a poder engañar. Y algunos de ustedes saben más que gente que ni estudió en institutos. Amén, porque esta palabra nos la da el Espíritu Santo, viene directamente de Dios. Tenemos un ejemplo grandísimo que fue nuestro Señor Jesucristo, amén. Y
En eso tenemos que enfocarnos, en la palabra, en lo que Dios dice que hagamos, que no hagamos. Amén. Hay un dicho, ¿no? Que dice que, o mejor yo he oído, mejor les digo así, yo he oído de cristianos que hacen una pregunta, ¿qué harías tú? ¿O qué haría Cristo si estuviera aquí? Mejor dicho, ¿verdad? Si estás pasando algo y tú no sabes qué hacer, alguien me dijo a mí, pregúntate, ¿qué haría Cristo si estuviera pasando lo que tú estás pasando? Amén. Y tenemos un ejemplo de parte de Él, que Él nos dejó y nos enseñó y Él nos dijo qué hacer, no nomás qué haría Él, sino qué hiciéramos nosotros. Amén. Y cuando aprendemos esas cosas y las practicamos, vamos a vivir en victoria. Vamos a vencer, vamos a salir adelante en medio de todo. Amén. ¿Qué haría si usted está pasando un problema difícil o una situación difícil? ¿Cuál sería la reacción de Cristo? ¿Qué haría Él en su lugar? Leyendo las Escrituras nos damos cuenta de cómo Él vivía, cómo Él reaccionaba, cómo Él hablaba, cómo Él se comportaba. A veces se reía, a veces lloraba, se desvelaba. Miramos la vida de un hombre, de un ser humano, amén, siendo el Hijo de Dios, vivía en un cuerpo. Yo le he dicho muchas veces que se cansaba y le daba sueño y le dolía, pero siempre se esforzó Él para salir adelante, para darnos un buen ejemplo y más que nada para lograr el propósito por el cual vino a esta tierra, de dar su vida por nosotros, de darnos la salvación, de darnos una entrada al cielo que antes no teníamos. Amén. Y yo estoy bien agradecido con Dios por todas estas cosas que a través de los años hemos aprendido. Pero por más palabras que conozcamos, si no las seguimos, si no las hacemos, no nos va a trabajar. Si no seguimos el ejemplo que Él nos dio, no nos va a trabajar. Amén. En Juan capítulo 13, vaya conmigo al libro de Juan capítulo 13. Aleluya. Y el versículo 14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que yo como os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Qué tremendo. Amén. Y el 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Qué tremendo. Cristo le lavó los pies a los discípulos y les dijo, yo les estoy dando un ejemplo a ustedes. Amén. Hay congregaciones donde practican, ¿verdad?, el lavamiento o el lavado de pies en forma de humildad. Pero ya se hace como un ritual, ¿no? Algo así. Cualquiera le puede lavar los pies a cualquiera, ¿verdad?, si quiere. Pero no cualquiera puede seguir el ejemplo de Cristo. Muchos dicen, cuando Cristo dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dicen, se estaba refiriendo a los pies, a lavar los pies. Sí, pero si miramos en la palabra de Dios nos damos cuenta que nos dio ejemplo de muchas cosas. Pero a veces no sé qué será, que nos gusta más una cosa que otra, o nos conviene más una cosa que otra. Hay cosas que somos muy obedientes para hacer, pero hay cosas que no. Amén. Cuando Cristo dijo, sigan mi ejemplo, no estaba diciendo, váyanse a lavarle los pies a cualquier persona que miren. El lavarte los pies el lavar los pies no te va a llevar al cielo. Y en sí, la humildad no es lavar los pies.
Mucha gente piensa que la humildad viene en hacer cosas, en vestirse de cierta forma, ¿verdad? En hablar de cierta forma. La humildad viene cuando tú eres humilde delante de Dios, cuando eres obediente a la palabra y te esfuerzas para hacer lo que la palabra de Dios dice. Es lo que Cristo estaba diciendo. Amén. Yo les he dado ejemplos. Por eso Él siempre hablaba y nos enseñaba muchas cosas que Él hizo. Amén. Por ejemplo, una de las veces que Él hablaba al pueblo de las bienaventuranzas, les hablaba de las bienaventuradas, de que fueran bienaventurados. Amén. Y mucha gente no quiere o no están dispuestos a pasar cosas así. Amén. A seguir el ejemplo que Él nos siguió, que él nos dio, perdón. Amén. Pablo le hablaba a la iglesia en Corintios y les decía: yo me esfuerzo por imitar a Cristo, yo me esfuerzo por hacer lo que Cristo me dijo que hiciera, por seguir el ejemplo que Él me dio. Amén. De amar, de perdonar, de vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. De poner primero al Padre, porque Él decía siempre: yo estoy aquí para agradar al Padre, yo no estoy aquí para agradarme a mí mismo, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Cuando estaba orando en el Getsemaní, era tanta la presión que tenía él, que dice que el sudor eran gotas de sangre, y el diablo lo atormentaba, lo estaba tentando ahí, pero los ángeles venían y lo consolaban. Pero él, a pesar de todo lo que estaba pasando, levantó su cabeza y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo no vino a hacer su voluntad, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y ese ejemplo Él nos dio siempre, de que fuéramos obedientes a Dios. Pasemos lo que pasemos, estemos como estemos, Él ponía a Dios primero. Siempre lo ponía primero. Amén. Y ese es el ejemplo que Él nos dio. Él nos dio el ejemplo de los sentimientos, que los sentimientos no son buenos. Amén. ¿Por qué crees que nos dice el que no dejare padre, madre, hijos? Que son personas, iba a decir cosas, pero son personas que nosotros amamos. Y que mucha gente no están dispuestos a poner antes que a Dios. Amén. Yo les he dicho que yo conozco gente, pastores, que ponen su familia primero. Dicen que aman a Dios y todo, pero cuando se trata de hacer las cosas para Dios, ponen primero a sus familias, sus trabajos, sus cosas, sus negocios. Amén. La pastora hablaba el servicio pasado acerca de Lázaro, cuando a Marta y María le mandaron a hablar. Amén. Y dice la Biblia que cuando Cristo llegó, ya tenía 4 días Lázaro de muerto. Quiere decir que cuando llegó la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, para que llegó la noticia a Jesús, Lázaro ya estaba muerto. Y Cristo ya sabía, por eso Cristo no se apuró. Pero lo que me gusta a mí es esto, por eso le digo que Cristo nos dio ejemplos. Pero nosotros nos vamos a lo básico, a lo que nosotros queremos. Ay, ¿verdad? Ay, Cristo dijo que lavara los pies. ¿Y dónde está la santidad? ¿Dónde está todo lo demás que que Cristo nos enseñó? Que no andemos haciendo cosas que no debemos, ¿verdad? Ya, cuando la noticia llegó a Jesús, Lázaro ya estaba muerto. Por eso dice que Jesús se tardó 2 días más. Porque Jesús tenía cosas que hacer. Ese es el ejemplo que Dios nos dio siempre. Jesús nos dio. Amén. De servir al Padre, de poner al Padre primero sobre todas las cosas. Cuando se quedó en el templo y sus padres se asustaron, lo andaban buscando como loquitos y lo hallaron. ¿Y qué les dijo él? ¿Verdad? Yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Ustedes son supuestamente mis padres terrenales, pero
Mi Padre es primero, decía él siempre. Amén. Fíjate, el camino de donde Cristo estaba, donde Lázaro estaba, era de 2 días, porque la Biblia dice que cuando llegó la noticia a Cristo, para de que a que llegó la noticia, Lázaro ya estaba muerto y todavía Cristo se tardó 2 días más. Y se vino, dice, pero llegó 4 días después. Si hubiera sido otra persona, sale corriendo, se olvida de Dios, se olvida de los negocios, de las cosas que tiene con Dios y corre, porque así son los sentimientos, así son las emociones, los pensamientos. Por eso nosotros decimos que no es por lo que vemos, ni oímos, ni sentimos. Yo le he dicho a los hermanos aquí, inclusivamente estos últimos días, he estado hablando con alguno de ellos, de que Dios no te quiere quitar a tus hijos ni a tu esposa. Y cuando dice que el que no dejare esas cosas no es digno de mí, no quiere decir que Dios te lo está quitando y que quiere que los dejes y los abandones. Pero ya hemos aprendido, ya hemos entendido que Dios quiere decir que tenemos que poner a Dios primero. Amén. Marta y María necesitaban a Jesús. Lázaro lo necesitaba, según ellos. Pero Jesús andaba ocupado haciendo el trabajo del Padre. Para aquí que Jesús llegara, Lázaro ya iba a estar muerto de todos modos. Cristo sabía eso. Pero él era guiado por el Padre, él era guiado por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante esto, hermano, de que no te guíes por tus sentimientos, tus emociones, porque el diablo te va a robar. Amén. Y para de aquí que llegó allá, Lázaro ya estaba muerto y como decía la pastora, le reclamaron y le dijeron muchas cosas. Pero Cristo les dijo, ¿qué les he dicho? Que si creyeren. ¿Cuántas veces les he hablado la palabra y les he dicho, crean en Dios, pongan a Dios primero, sírvanle a Dios y todo va a estar bien, ustedes van a ver la gloria de Dios. Mira, cuando pones a tu familia primero, a tus hijos primero, pones a Dios al último, no estás bendiciendo a tu gente, pero cuando pones a Dios primero, entonces estás bendiciendo a tu gente. Amén. Es lo que Cristo, mira, si te lo voy a poner de esta manera y el Espíritu Santo me está dando esto así. Si Cristo hubiera corrido cuando Marta y María le hablaron, él no hubiera hecho el trabajo que estaba haciendo. Y yo creo Lázaro no hubiera resucitado. Cuando uno es obediente, hermano, a la palabra de Dios, escuchen, este es el ejemplo que Cristo nos dio, de ser obediente al Padre. Amén. Las cosas van a salir bien. Cristo se quedó, vino después. Lázaro estaba muerto, oró por él, lo resucitó y se acabó. Amén. Pero no salió corriendo él lleno de sentimientos y de emociones. Por eso él aquí les dijo a los discípulos, amén. Yo les he dado ejemplo. A veces cuando Cristo hablaba, él decía, yo digo una cosa, pero quiero decir otra, para que la gente que me oiga no entienda lo que estoy diciendo. Por eso los discípulos a veces le decían, Señor, explícanos la parábola, explícanos lo que estás diciendo. Amén. Y Cristo les explicaba el significado de las cosas que él decía. Y muchos de nosotros lo agarramos así literalmente. Aquí en Ministerios Palabra Fiel y Verdadera, hermano, no nos lavamos los pies. Láveselos usted en su casa. Use cualquier jabón que usted quiera. Amén. Porque el que tú vengas aquí y yo te lave los pies no te va a ayudar de nada. Pero si tú vienes aquí y te enseño la palabra y te enseño a vivir en victoria. Ahorita hay mucha religiosidad en las iglesias. Amén. Hay muchos convivios, muchas fiestas. Yo hablaba con una persona que decía, el pastor quiere traer gente a la iglesia y hicimos hot dogs y hamburguesas para que llegue la gente. Cristo se enojó con la gente, hermano. Cuando Cristo le dio de comer a la gente, no le dio para que llegara la gente. La gente ya estaba allí.
y miró que tenían hambre y él les dio de comer. Pero después él se dio cuenta de que la gente lo seguía nomás por la comida y les dijo, ustedes no me siguen porque me quieren oír lo que yo les digo. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Amén. Y ha entrado mucha religiosidad a la iglesia y a veces queremos hacer las cosas fáciles. Tenemos que hacer las cosas como Cristo nos dice que las hagamos. Y eso es lo que ahí es donde está batallando, hermano, la iglesia, los cristianos. Amén. Y como les digo, yo una vez fui a una congregación donde se estaban lavando los pies y no, yo no quiero lavarme los pies. Gracias, ya me los lavé ahorita que vine. Pero si no, usted no va a ser humilde, que Cristo nos dio el ejemplo. Qué suave, se oye bien bonito, bien espiritual, hermano. Pero lo demás. Ahorita el otro ejemplo. De ama al Padre, sírvele a Dios primero, pon a Dios primero. La santidad, amar, perdonar. ¿Dónde está todo eso? Si te dicen camina una milla, ve dos. ¿Me está escuchando? Y todos estos ejemplos que Dios nos dio. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Amén. Todas esas cosas literalmente se oyen como, ¿cómo me van a pegar en un cachete y voy a poner el otro? No, la humildad no viene, hermano, en el vestido, en hacer ciertas cosas. La humildad viene en ti, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos acerca de Dios. Amén. Que siempre traes cosas, la palabra, mejor dicho, en tu mente y te esfuerzas por hacer lo que la palabra de Dios dice. Y no cuestionas, no eres orgulloso, no eres altivo, no eres creído. No te pones en un lugar más alto que la otra gente. No eres mentiroso, no engañas, no eres falso. No buscas tu beneficio. ¿Dónde está todo ese ejemplo que Dios nos dio? Dio su vida por nosotros. Y una vez traje un mensaje de que Cristo dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él. Pero no estamos dispuestos a hacerlo. Cristo les dijo, sigan mi ejemplo. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 le decía. Cualquiera puede ser cristiano, hermano, ir a la iglesia y cantar aleluya, gloria a Dios. Y si hablas lenguas, te felicito. Puedes hablar lenguas en la cantina si tú quieres, porque los dones de Dios son irrevocables, hermano. Amén. Pero no se trata de eso. Puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes hacer lo que tú quieras, pero esto va mucho más allá. Amén. Yo le he dicho muchas veces, bueno, la Biblia habla del primer amor, ¿verdad? Un pastor me decía a mí, hay cristianos que son como llamarada de petate, me decía. Yo no sé qué es petate, debe ser algo que es, porque decía se arden y se ven bien en fuego y se apagan rápido. Llegan con ganas, con entusiasmo y al otro día ya no quieren hacer nada. Yo aquí le enseño a la iglesia a que sean constantes. Si no, no vas a durar mucho en el evangelio, hermano. Se te van a ir las ganas, se te van a ir los deseos. Amén. Tú, el ejemplo de Cristo, a veces nos fijamos en otros ejemplos. Ay, mira el hermano lo que hace. Mira el pastor, mira esto, mira aquel, mira lo otro. Si no están haciendo las cosas de Dios, déjalos, es cosa de ellos. Tú busca de Dios. Amén. Y yo le he dicho muchas veces aquí, a mí no me gusta sacar gente de las congregaciones, pero no me gusta ver que engañen a la gente también. Hay gente que ama a Dios y le aguanta cosas a otros sinvergüenzas porque aman a Dios y piensan que ahí deben de estar aguantando todo. No, no es así, hermano. Y hay gente que sabe que hay cristianos que aman a Dios y están dispuestos a aguantar todo y se aprovechan con ellos. Amén. De toda clase, hasta pastores. Primera de Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, le decía a Pablo. Amén. Imítenme a mí, decía.
obvio, ¿ve? Que si yo veo un hombre que ama a Dios y le sirve a Dios y imita a Cristo, pues, gloria a Dios, ¿ve? Pero ahorita cualquier cosa, hermano, otra vez hablaba con otro hermano que me decía, vino un profeta a la iglesia y, ay, miraba la unción en él y que, guau, hermano, le digo, ¿qué traes tú? Que igualito que Cristo y que cuando él hablaba y yo me di cuenta, hermano, que es puras emociones, porque hay gente que engaña a otra gente porque manipulan a la gente con la palabra de Dios y eso no es trabajo de Dios, ese es trabajo del diablo. Amén. Por eso le digo, y en lugar de estar siguiendo el ejemplo de Cristo, estamos siguiendo el ejemplo de otras gentes. Él no hace, yo no hago. Él no va, yo no voy. Él no da, yo no doy. Él no sirve, yo no sirvo. Él no obedece, yo tampoco. Eso no es lo que Cristo hizo. Amén. Pablo decía, ser imitadores de mí. Qué tremendo. Amén. Y en cierta forma yo felicito a Pablo, pero en cierta forma no. Porque aquí no se trata de decirle a la gente, sé imitador de mí, sé imitador de Cristo, porque Cristo no falló, yo sí te voy a fallar. Amén. Le fallo a Dios, ¿tú crees que no te voy a fallar a ti? Por eso les enseñamos el perdón y el amor y todo eso, porque si no existiera eso, no nos perdonáramos los unos a los otros aquí tampoco. Amén. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2 dice algo bien tremendo. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 21. Aleluya. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, escucha hermano, my God, ni se halló engaño en su boca. Y usted dirá, pastor, pues es difícil. ¿Cómo voy a seguir el ejemplo de Cristo? Por eso le digo, hermano, que a veces seguimos el ejemplo o hacemos las cosas más fáciles que nos convienen. Amén. Ahorita hay mucho emocionalismo en la iglesia y yo le voy a decir por qué. Le decía ahorita, hay muchas campañas, hay muchos profetas, hay muchos evangelistas, hay mucho desastre, pero hay pocas palabras. Los cristianos sufren, tienen fiestas, tienen paris, se reúnen y cantan y dicen testimonios, pero ¿dónde está la palabra? Por eso hay muchos cristianos viviendo mal, por eso hay tanto desastre, hay tanto divorcio, hay tantas cosas, depresión, yo le decía el otro día, tristeza, soledad, suicidios en la iglesia, en el cristianismo. ¿Por qué? Depresión. Hay drogadicción, los cristianos volviendo al mundo, a las drogas. Y no estoy juzgando ni condenando a nadie, hermano. Pero es porque se le enseña cómo cantar, se le enseña cómo predicar, vas a institutos, a escuelas, yo no sé, te enseñan cómo ser pastor, qué hacer, qué no hacer. Nosotros te enseñamos la palabra. Una palabra, como decía la pastora el otro día, que te va a ayudar en tu diario vivir. Que te va a dar las fuerzas, te va a decir qué hacer, qué no hacer, que te va a sacar adelante. Te va a hacer sabio, entendido, te va a hacer humilde. Y ese es el ejemplo que Dios quiere que tú sigas. Dice la Biblia que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para nosotros seguir sus pisadas. Amén. ¿Cuáles fueron sus pisadas? Cristo anduvo amando, sanando enfermos, librando endemoniados, los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban. Anduvo amando a la gente, pero también tuvo autoridad. Autoridad fuerte, que cuando él hablaba le decían, my God, ¿que no es este el hijo de José y María? ¿Con qué tanta autoridad habla, my God? Nunca habíamos oído a alguien que nos hablara así. Cristo nos enseñó qué hacer, cómo vivir, cómo no vivir, hermano.
Él nos dio un ejemplo, pero ¿cuándo estamos siguiendo? ¿Cuál ejemplo estamos siguiendo? A veces, hermano Magay, yo le voy a decir, hay un desastre ahorita. Yo le decía ahorita, yo no saco gente de la iglesia. Y nunca le voy a decir a nadie, deja a tu pastor y vente. Pero si yo sé que un pastor o alguien está dañando a otra gente y la gente sufre y no les están ayudando y yo puedo hacer algo, yo lo voy a hacer. Siempre he sido así. Si Dios te llamó al ministerio, ayuda, ama, enseña, dale ejemplo como cristiano, como líder, como pastor que eres. Amén. Y usa la autoridad que Dios te ha dado, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Enseña con la exhorta, redarguye, reprende, pero con la palabra. Yo le decía a mi esposa, si uno se basara por sus sentimientos y sus emociones, my God, ya estuviera cerradas todas las iglesias, hermano. Ministerio Palabra Fiel y Verdadera ya estuviera cerrado. Fuera un edificio, aquí me querían comprar para hacer una cantina, fíjese. ¿Se imagina? Y yo anduviera allá por Hawái con mi esposa, tomando el solecito. Por cierto, si me mira más prietito es porque he andado trabajando duro afuera en el sol. Porque hay mucho trabajo que hacer. Y la Biblia dice que es mucho el trabajo, pero pocos los obreros. Todos quieren púlpito, quieren enseñar, quieren predicar, quieren... Ese no es el ejemplo que Cristo nos dio, hermano. Amén. Juan dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Ya leímos que Cristo padeció por nosotros y nos dio un ejemplo, nos dejó pisadas que nosotros debemos de seguir, o sea, nos enseñó cosas que hacer para vivir en victoria. Y créeme, hermano, que lavar de pies, lavar los pies, no es ser humilde. Cualquiera puede hacer eso. Amén. Porque hay gente orgullosa que en cierta forma, otra forma, que te puede lavar tus pies. Amén. Hay que saber lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Aleluya. Juan, primera de Juan. No es el Evangelio, es primera de Juan. Capítulo 2. Y el versículo 6. Dice, vamos a leer del 5. Ay, bendito, está más bonito para arriba. Vamos a leer desde el 4. Primera de Juan 2, 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese es el ejemplo, su palabra, lo que él nos mandó. Pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Aleluya. ¿Cómo dice? El que dice que permanece en él. En primer lugar, ¿qué es permanecer? Es ser constante. ¿Constante en qué? Siguiendo el ejemplo de Cristo, andando como él anduvo. Él miraba necesidad, él atendía. Amén. Nos enseñó a poner al Padre primero, hermano. A veces nosotros nos afanamos en muchas cosas. Yo aquí le digo a los hermanos, no pierdas la visión que Dios te ha dado. No pierdas esas buenas costumbres que te hemos enseñado aquí. Amén. Porque hay gente malagradecida, hermano. Yo le he dicho muchas veces, mira, te lo voy a decir para honra y gloria de Dios. Amén. Yo no nací aquí en los Estados Unidos, soy ciudadano por la gracia, por la honra de Dios, ¿verdad? Pero cuando crucé, a mí me tocó venirme por las espinas también.
Amén. Y hay gente que viene de lo más pobre, bien humilde, según. Cuando llegan acá, olvídense, parecen los pavos reales, se hinchan así. Ya no te pueden ni hablar y cuando te miran para abajo. Amén. La Biblia no dice eso. Menos si tú eres cristiano, hermano. Amén. Cristo nos dio un ejemplo a seguir. Dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. En humildad, sirviendo, amando. Amando a Dios, dando un buen ejemplo. Siendo constante, trabajando. Que no se te olvide eso. Amén. Pablo le decía a los corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero miren el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el versículo 1. A los corintios les dijo, sed imitadores de mí. A Éfeso, a la iglesia de Éfeso le dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. ¿Te fijas? Cuando le escribió a los corintios, yo creo Pablo la pensó y dijo, vale más que les aclare un poco, ¿verdad? Primero les dije que sean imitadores de mí, pero no, sean imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios, en olor fragante. ¿Me está escuchando? Ese es un buen ejemplo. Cristo se entregó por ti, tú estás dispuesto a entregarte por Cristo, pastor, nomás los fines de semana, o nomás 2 días a la semana. No. Todos los días. Todos los días. Mi esposo una vez habló del César, que dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero a veces el César se lleva todo, Dios se lleva las obras. ¿No te has puesto a pensar en eso? Por eso Cristo dijo, profesan conocer a Dios, dice, con su boca me alaban y me dan gloria, pero con sus hechos me niegan. Dios se fija, hermano, my God, a Dios no se le pasa nada. Amén. Dios sabe todas las cosas. Él se dio por ti. Pablo decía, mi vida ya no es mía, ahora es de Dios. Yo le decía a un hermano, es que nosotros ya no tenemos vida. Porque hay muchos cristianos que se atreven a decirle a uno, pastor, ¿usted cree que quiere que yo esté acá, haga esto, haga lo otro? Yo tengo mi propia vida. Si tú tienes tu propia vida, necesitas entregarte a Cristo otra vez. Y no me malentiendas, porque yo trato de explicarte bien las cosas. Amén. Todo lo que está alrededor de ti, lo que tú tienes o Dios te ha dado, como lo quieras poner. Si tú eres cristiano, no es tuyo, ni tu vida. Todo pertenece a Dios. Y siempre y cuando tú pongas a Dios primero, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para que atiendas a tu familia. Amén. Dios no te dice no saques a tus hijos al parque, no lleves a tu esposa a comer. No, yo paso con mi esposa y yo paso tiempo. Nos gusta salir, nos gusta andar así, pero cuando se trata de Dios, tiramos todo lo que estamos haciendo, hermano, y atendemos las cosas de Dios. Así era Cristo, eso nos enseñó. No le puedes decir a Dios que se espere, porque tú tienes cosas que hacer. Tienes un problema. Amén. Ya no vivo yo, dígalo, ya no vivo yo. Porque si vives tú todavía vas a tener problemas. Acuérdate que el antiguo hombre, ¿dónde está? Si el antiguo hombre todavía está vivo, tienes problemas. Y si esta palabra te molesta o te de alguna manera, no le hace, aguántese y deje que Dios le hable.
y sea obediente. Pero a mí no me hable así, pastor, porque yo tengo 30 años no le hace que tenga 50, hermano. La palabra es la palabra y se acabó aquí. En Dios no hay privilegios, señoría, como dicen en los trabajos. Amén. No hay problema. Acuérdense de la historia del hombre que contrató a un trabajador y le dijo, te voy a dar 2 talentos. Y lo puso a trabajar. Y le dio trabajo a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana llegó otro pidiendo trabajo y le dijo, si hay trabajo, vente a trabajar y te voy a pagar 2 talentos al día. Le estaba hablando del día. Y luego llegó otro a la 1 de la tarde y le dijo, vente a trabajar, te voy a pagar 2 talentos. Y los otros que empezaron desde las 6 de la mañana le dijeron al jefe, al dueño, oye, esto no es justo. A mí me tienes trabajando todo el día y me vas a pagar 2 talentos. Aquel llegó a las 3 de la tarde y le va a pagar 2 talentos. Y le dijo el hombre, ¿y a ti qué te preocupa? ¿Cuál es el trato que hice contigo? Pues 2 talentos. Entonces, si yo hago trato con ellos, es mi problema, no el tuyo. ¿Me está escuchando, hermano? Dios nos enseñó. Amén. ¿Cuándo oíste tú que Cristo se quejó porque iba a morir por ti? ¿Cuándo oíste tú que Cristo se quejó en la cruz? ¿Para qué estoy aquí por esta bola de desobedientes? ¿Cuándo oíste tú que Cristo se quejó cuando le estaban cortando la barba? Al contrario, todavía en la cruz, muriendo y sufriendo y con el dolor que tenía. Miraba a la gente en desorden, en desobediencia. Y le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo se quejó? ¿Cuándo dijo, ya hice mucho? Yo siempre hago. ¿Qué caso trae? ¿Para qué? ¿Cuándo dijo? Nunca. Amén. Por eso dice la Biblia que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí Pablo le dice a los Éfesos, le dice, pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así nosotros tenemos que entregarnos por él. Filipenses capítulo 2. Y este es Pablo hablándole, hermano, a la iglesia, a los corintios, a Éfeso, a los filipenses, y recordándole del ejemplo que Cristo les dio, nos dejó. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escuche, ese ejemplo lo estamos siguiendo. Es que yo soy el diácono, pastor. Es que yo soy el líder en la iglesia. Es que yo ya predico. Es que yo evangelizo y hago campañas y hago cosas grandísimas. Cristo no dijo eso. ¿Cuál ejemplo estás siguiendo tú? No se aferró a eso. El 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Estás haciendo tú eso? Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice el 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y escucha, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Me está escuchando? Eso es lo que Pablo le decía a la iglesia. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el sentir que está en ti? Cuando tú necesitas a Dios, hermano. La pastora decía la otra vez, ¿quieres que Dios venga a la carrera? Es lo que Marta hizo, ¿se acuerda? Y María, le hablamos a Cristo y no vino.
Yo una vez traje un estudio y Dios me dio el título de que Dios nunca llega tarde. Se nos hace tarde a nosotros, pero Dios nunca llega tarde. Amén. Él siempre llega a tiempo. Dios es Dios, Él sabe lo que hace, nosotros no. Amén, hermano. ¿Pero por qué? Él fue obediente, Dios le dio un nombre que sobre Dios lo bendijo. Dios le dio autoridad. Lo puso sobre todas las cosas. ¿Me está escuchando? Dios, ¿quieres un ministerio? Dios, tienes que hacer lo que Dios te dice que haga. Y estar dispuesto. Yo hablaba con otro hermano, porque hablo con hermanos a veces, no de aquí de la congregación, de otras congregaciones, que me decía, yo quiero ser pastor y yo quiero ayudar a la gente, pero anda bien afanado en su trabajo, en sus cosas, tratando de agradar al hombre. Y le digo, ¿tú qué crees que cuando seas pastor vas a seguir así como sigues viviendo? Hay muchos pastores, hermano, que viven como ellos quieren. Dios les habla y no hacen caso, pero quieren ser pastores. Digo, si tú eres pastor, Dios te va a llamar. Vas a tener que dejar cosas, vas a tener que hacer cambios, vas a tener que estar dispuesto a hacer las cosas. Y tú las vas a hacer. Este hermano quedó muy serio. Digo, yo te veo muy afanado, que antes que el teléfono no para y que ahí voy y que voy para allá y que voy a hacer. Cuando Cristo te llame y te diga, deja tu trabajo, no te impongas a lo material, no te impongas a las cosas de este mundo. Porque cuando Cristo te llame, te va a llamar a servirle a Él. Y tú no estás impuesto a servirle a Él, tú estás impuesto a servirle a lo material, como el joven rico aquel. Estás impuesto a servir a tus hijos, estás impuesto a servir a tu esposa, a tu familia. A ellos se les ama, se les cuida, se les enseña, se les protege, pero a Dios les sirves. Amén. Dios es bueno. La Biblia dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Usted hace eso? A veces Dios te necesita. Mira, hermano, es como cuando predica aquí la pastora y te dice, la palabra no te ayuda, la palabra no hace efecto en tu vida, porque cuando la escuchas de parte de la pastora. De parte del pastor, ahí el pastor ya está con sus cosas otra vez. No es la pastora, no es el pastor. Es Dios que te está hablando. Amén. ¿O no es así? Cristo no vino para ser servido, dice, sino para servir. Pero a veces que no nos gusta servir. Dios te habla, ay Señor, ya me hablaste ayer, hombre, my God, déjame respirar, Dios mío. No lo dices con esas palabras, pero sin darte cuenta es lo que estás diciendo. Ay Señor, si antier ya anduve, Señor. Porque no nos gusta servir. Cuando a ti te gusta servir, te hable Dios a la hora que te hable, para donde te hable y como te hable, tú vas a ir. Eso es lo que mi esposo y yo hemos tenido siempre. Que si Dios nos habla a las 2, 3 de la mañana, ahí vamos. Si usted nos habla, ahí estamos contestando. Aquí no se apagan los teléfonos, ella lo dice. No somos pastores de 8 horas diarias. Somos pastores de 24 horas diarias. Porque Cristo y Dios, mira qué feo sería que tú le hables a Dios de las 5 en adelante y te conteste el secretario de Dios allá en el cielo, un ángel. Sí, este es el cielo, dígame, ay, necesito hablar con Dios. No, ahorita no se puede, hable a las 8 de la mañana porque la oficina de Dios ya está cerrada. ¿Cómo crees que Dios se siente? Ay, pastor, Dios no tiene sentimientos. Lea la Biblia. Qué feo es que Dios te necesite. No le estás haciendo daño a Dios, te estás haciendo daño tú. Dios no va a ir al infierno. El hombre es el que va a ir al infierno. El diablo.
y todos sus seguidores. Tú no estás aquí para ser servido, tú estás aquí para servir. Y si tú pierdes eso, lo vas a perder todo, hermano. Porque un servidor, esa es una persona humilde. Y no, un servidor no es una persona que lo humillan, ¿entiende? Y lo ponen para abajo y lo da. Un servidor es una persona que aprende a obedecer a la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué crees que la Biblia dice que obedezcas a tus pastores? ¿Tú crees que es malo obedecer a tus pastores? Que mucha gente, yo he oído hombres que dicen, yo no obedezco a ningún hombre, solamente a Dios. Pues ya estás desobedeciendo a Dios, porque la Biblia dice que obedezcas a tus pastores. Y serás muy cristiano, pero no te va a servir de nada si no aprendes a obedecer a tus pastores. Siempre y cuando sean un hombre y una mujer de Dios, que te den un buen ejemplo y te exhorten, te aconsejen, te recuerden la palabra. Colosenses 3:13 dice que perdones, que perdonemos de la manera que Dios nos perdonó. Ayer le hacía una pregunta a un hermano, porque oí por ahí que alguien dijo, ¿qué es más fácil, perdonar o ser perdonado? Perdonar o pedir perdón. Y yo ya sabía que me iba a contestar bien, porque es algo que ya sabemos. ¿O qué debemos hacer nosotros? ¿Perdonar o pedir perdón? Las dos cosas. No puedes hacer una sin hacer la otra. Y eso es lo que a veces nos pasa, hermano. Cristo dijo ahorita, bienaventurado eres si sabes estas cosas, pero eres más bienaventurado si las haces. Yo siempre enseño aquí de ser constantes en la palabra de Dios, de ser persistentes hasta que Cristo venga. Cristo se quejó, el Dios se quejó en el libro de Apocalipsis con la iglesia cuando le dijo, mira, veo tu trabajo y que te esfuerzas y que te afanas y que andas para allá y que evangelizas, pero ya no lo haces como antes. Ya lo haces nomás porque ya te impusiste a hacerlo. Todo eso está bien, pero dice, una cosa tengo contra ti, le dice, que has perdido tu primer amor. No pierdas eso, no pierdas esas ganas, ese ánimo, esos deseos. Aquí los hermanos quieren abrir la iglesia y yo les digo, pues entusiasmo. Yo quiero ver de veras, tienen ganas de abrir el local, pues, entusiasmo. Hay mucho trabajo que hacer. Mi trabajo es de enseñarte la palabra, de educarte en la palabra, para que vivas en victoria con tus hijos, con tu esposa, para que te vaya bien si tú obedeces a la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Amén. Perdonar. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, vuelve a decir lo mismo, mire, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de ¿quién? De Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cuando con gracia, sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Fíjate qué lindo es Dios. Amén. ¿Qué ejemplo está siguiendo? Por eso Hebreos 12, versículos 2 y 3 dice que ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Mira, hermano, si tú estás en una congregación donde todo está mal, patas para arriba, y en lugar de ir creciendo vas para abajo, no puedes poner los ojos en el hombre. Tienes que poner los ojos en Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña que si estás en un lugar donde te estás enfriando y te estás yendo para atrás, búscale por otro lugar. Ora a Dios. Dios te va a llevar a un lugar, porque Dios conoce tu corazón. Dios te va a llevar a un lugar donde vas a aprender a crecer, a ser de bendición. Amén. Pero pon tus ojos en Jesús, en la palabra. Por eso nosotros te enseñamos todas estas cosas, porque son las cosas que Cristo nos dejó para que las hagamos. ¿Por qué? Porque Él las hizo. Ese es el ejemplo. No nomás lavar los pies. Amén. Hay muchas cosas más, hermano. Todo el trabajo, todo lo que se hace en la iglesia, sea físico o espiritual, sea en el púlpito, sea acá afuera limpiando. Amén. Tienes que seguir un ejemplo, y Cristo nos dejó ese ejemplo a nosotros para que lo sigamos. Amén. Pero una cosa Cristo hizo: nunca se dio por vencido. Sí tuvo luchas fuertes, pero siempre venció, fue constante. Amén. Hasta que lo clavaron en aquella cruz y dio su vida por ti y por mí. Si tienes algo bueno en Dios, no dejes que el diablo te lo robe. Amén. Cualquier cosa que hagas, donde te congregues, donde quiera que estés, si estás en una congregación que te enseña la palabra y tú te gozas, y tú ves tu vida y tu hogar, tus hijos que están en victoria, amén, y tú vives feliz, no vives todo depresiva, síguelo haciendo. Si limpias la iglesia, síguela limpiando, no te canses aunque vayas tú solo, tú sola. Amén. Si trabajas en la iglesia, no te canses. Que a veces nos afanamos en otras cosas y nos olvidamos de las responsabilidades que tenemos con Dios. Cristo no hizo eso. Tuvo una responsabilidad. Vino a este mundo a dar su vida por nosotros, a enseñarnos, a dejarnos un buen ejemplo. Traía órdenes, traía de parte de Dios, traía instrucciones. Así como tú me dijiste, yo lo hago. Lo que tú me dices que hable, yo lo hago. Lo que tú me mandaste, yo lo hice. Es lo que Cristo decía. Y nunca se dio por vencido. Cuando estaba en la cruz, le dije ahorita, abrió su boca y le dijo a papi, ya lo hice. No me ganó el diablo, yo lo vencí, lo derroté, aquí estoy. Fui obediente. Consumado es, le dije. Todavía hay gente por ahí que se atreve a decir que Cristo no terminó lo que vino a hacer. Diablo mentiroso. Estás haciendo tú lo que Dios te mandó a hacer, lo que necesitas hacer ahorita, lo que debes de estar haciendo ahorita. O ya te cansaste, ya te enfadaste, porque hay cristianos que se enfadan, ay, cómo mandan, cómo molestan, cómo... Aquí no, aquí yo enseño a los hermanos a que les sirvan a Dios. Y si Dios me dice que les recuerde, yo se los recuerdo, y gracias a Dios porque son humildes, son obedientes. Y yo no digo que a veces a lo mejor quizás no la palabra, ¿verdad?, no les cale o se vengan cosas a su mente. Sí se vienen como humanos, pero son obedientes y vencen y reconocen.
Y eso sí les enseño yo aquí, que sean constantes. No dejes de hacer las cosas buenas que has aprendido a hacer. Que el diablo no te robe eso. Amén. Sigue el ejemplo de Dios que nos dejó en su palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Gracias por cada uno de los que escucharon. Espíritu Santo, tú sigue tratando con ellos. Tú conoces las cosas. Tú sabes, Señor, de aquellos que se están desanimando, de aquellos que están perdiendo el deseo de servir, de trabajar, que ya no sienten las mismas ganas, la misma preocupación, el mismo interés que tenían por la obra. Tú los conoces, trata con ellos, Señor. Porque ese ejemplo tú nos diste, de ser constantes, de poner al Padre primero. Síguenos hablando, Señor. Te doy gracias que si tú no vienes ya pronto vamos a abrir aquí, Señor. Te doy la honra y la gloria por todo, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. Seguimos creyendo que lo mejor está por llegar, porque eso has puesto en nuestros corazones. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos, cada uno de ustedes. Yo quiero que vamos a seguir grabando, yo creo, los mensajes aquí en el templo. El horario va a cambiar. Nosotros hacíamos los servicios a las 5:30, vamos a seguirlos haciendo a las 7. Amén. Y yo espero que usted esté contento y le dé gloria a Dios. Amén. Y que el diablo no le meta cosas a su cabeza de que yo ya estaba impuesto a las 5:30 y me voy a desvelar. Si vas a empezar así, pues algo no está bien. Amén. Tú gózate, dale gloria a Dios y sigue adelante. Amén. Reciba saludos de su pastora, sigo orando por ella. Está batallando un poco con ese pie. Creemos que todo está bien. Amén. Y si Cristo no viene, pues aquí vamos a estar el domingo una vez más. Amén. Para darle la honra y la gloria a todos. Así que Dios me los bendiga y hasta luego.